seguidores del Dr. Du. El día de hoy vamos a hacer un análisis de la histología de la glándula hipófisis y de la pineal. Vamos a ver la importancia que tienen en la fisiología endocrina de nuestro cuerpo. Bienvenidos, recuerden que les saluda el Dr. Bueno, mis queridos seguidores del Dr. Du, como les decía, vamos a ver la histología de la hipófisis. Primero, unas generalidades de endocrinología. Histológicamente, la hipófisis se compone... Histológicamente, el sistema endocrino se compone de células endocrinas aisladas, tejido endocrino y glándulas endocrinas, cuyo producto es la hormona, que es una sustancia química secretada al torrente sanguíneo para ser transportada a sitios lejanos del cuerpo humano y afectar la actividad de otras células. Un órgano diana es el tejido u órgano afectado por la acción de la hormona. Las células diana son las células afectadas por la hormona. Las hormonas son un grupo de moléculas de señal. Aquí un ejemplo en donde un aparato telefónico convierte una señal eléctrica en una señal motora. Algo muy parecido en donde la célula blanca convierte una señal extracelular en la molécula A en una señal intracelular esquematizada en la molécula B. Las hormonas pueden ser estimuladoras o inhibidoras. El sistema nervioso central y el sistema endocrino son los grandes coordinadores del cuerpo humano. Las glándulas endocrinas propiamente dichas incluyen a la hipófisis, glándula pineal, tiroides, paratiroides, páncreas, suprarrenales, ovarios y testículos. La hipófisis es una pequeñísima glándula asentada en la silla turca, sostenida por el tallo hipofisiario. Mide 12 por 8 milímetros con un peso aproximado de 500 miligramos. La dura madre por arriba forma el diafragma de la silla en cuyo centro está el orificio para el paso del tallo hipofisiario. Se divide en una porción anterior o glandular, aquí en color naranja más acentuado, o también llamada adena hipófisis, y una porción posterior o nerviosa conocida como neurohipófisis. Dentro de la histogénesis de esta glándula, las dos porciones provienen de orígenes embriológicos distintos, por eso se entiende por qué cada una de ellas tiene una acción totalmente diferente. La adenohipófisis se desarrolla a partir de la bolsa de Rathke. La neurohipófisis, en cambio, surge de un divertículo neuroectodérmico, que es el infundíbulo. La porción nerviosa recibe fibras nerviosas desde el diencéfalo, como vemos acá en la imagen. La adenohipófisis se divide en una porción distal, en una porción intermedia y en una porción tuberal. Porción distal, porción intermedia y la porción tuberal. La porción distal representa la mayor parte de la hipófisis, casi en el 75%. Las células glandulares se disponen en forma de cordones o cúmulos ubicados entre una red capilar con grandes luces irregulares que se les llama sinusoides, aunque en realidad son capilares fenestrados. Un capilar fenestrado, hagan cuenta ustedes un tubo que tiene múltiples orificios a sus lados. Eso es un capilar fenestrado. El sostén epitelial es dado por las células folículo estrelladas que se unen por nexos, producen interleucina 6, factor de crecimiento fibroblástico básico, el VEGF, y factor de crecimiento endotelial vascular, el VEFG. Actúan por secreción paracrina. Una pequeña parte, que corresponde del 10 al 20% de las folículos estrelladas, expresan moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, clase 2, por lo que se relacionan con dendritas presentadores de antígeno. Las células glandulares, cuando se tiñen con hematoxilina eosina, son cromófilas y cromófobas.
Las cromófilas, es decir, las que captan el colorante, se dividen en basófilas y acidófilas. Basófilas teñidas de azul y acidófilas teñidas de rojo. En coloraciones tricrómicas, con la técnica de Mallory-Assange, las acidófilas, como dije, se tiñen de rojo y las basófilas se tiñen de azul. El 40% son células acidófilas, el 50% cromófobas y el 10% restante son basófilas. Se reconocen 5 tipos de células cromófilas que producen las 6 hormonas identificadas en la adenohipófisis. Aquí tenemos la hormona del crecimiento, la prolactina, la hormona estimulante del tiroides, la adrenocorticotropina, la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Cada una de estas actúa sobre los órganos blanco con sus células diana identificados. Las células acidófilas, sus gránulos se tiñen intensamente con eosina. Se diferencian dos tipos, somatotrofas y lactotrofas. Las primeras, las más frecuentes, el 50% de la adenohipófisis. Sintetizan somatotrofina u hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento ejerce sobre el crecimiento longitudinal de los huesos a través del factor de crecimiento símil insulina 1 o IGF-1, que se le conocía como somatomedina anteriormente. El principal efecto de esta hormona en el desarrollo es la estimulación de precursores de condrocitos. El principal efecto de este es la estimulación de los condrocitos en las zonas de proliferación e hipertrofia. La GnRH es la hormona liberadora de la hormona del crecimiento que proviene del hipotálamo y estimula la secreción de la hormona de crecimiento. La GnRH es la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, insisto, que proviene del hipotálamo. La somatostatina es la hormona inhibidora, en cambio, de la hormona del crecimiento, o SRIF. A esto se suma que la hormona peptídica grelina, que se produce en la mucosa del estómago, estimula la secreción de hormona del crecimiento. Como vemos en la imagen, en rojo, la inhibición por parte de la somatostatina y en verde, la hormona liberadora que viene del hipotálamo y la grelina que viene del estómago. Las células lactotrofas representan alrededor del 15% de la adenohipófisis. También se les conoce como mamotrofas porque su número se incrementa durante el embarazo y la lactancia. Secretan prolactina, que es un polipéptido que estimula las células de las glándulas mamarias para la síntesis y secreción de leche. Esta es la razón por la que la hipófisis es más grande en mujeres embarazadas o que han dado a luz. En el hombre, la prolactina no tiene una función fisiológica conocida. La hormona liberadora de la tirotrofina estimula la secreción de prolactina también. La secreción de la prolactina es inhibida por la dopamina. Las células basófilas, sus gránulos se tiñen ligeramente con hematoxilina y se conocen 3 tipos: las tirotrofas, las gonadotrofas y las corticotrofas. Las tirotrofas secretan hormona estimulante de la tiroides, tirotrofina o TSH, es una glucoproteína que estimula la síntesis y secreción de triiodotironina T3 y la tiroxina, que es la FT4. Las gonadotrofas son el 10% de las células de la adenohipófisis, secretan la hormona folículo estimulante y la luteinizante. Son glucoproteínas y se denominan hormonas gonadotrofinas. En la mujer, la FSH estimula el crecimiento de los folículos ováricos y la secreción de estrógenos. En el hombre, estimula el epitelio seminífero del testículo. La luteinizante induce la maduración folicular, secreción de estrógenos, ovulación, formación del cuerpo lúteo y la secreción de progesterona. Y en el varón,
Esta LH estimula células intersticiales de Leydig del testículo para producir hormonas androgénicas. La liberación de FSH y LH es estimulada por la hormona liberadora de gonadotrofina que proviene del hipotálamo. La FSH es inhibida por estrógenos e inhibina que se producen en los ovarios y por las células de Sertoli de los testículos en el hombre. La liberación de la luteinizante es inhibida por el estrógeno y en el hombre es inhibida por la testosterona. Ahora las células corticotrofas, que representan del 15 al 20% de las células de la adenohipófisis y secretan la ACTH, adenocorticotrófica. Es un polipéptido que estimula la zona fasciculada y reticulada de la corteza suprarrenal para producir corticosteroides. Aquí, un esquema de las corticotrofas son células poliédricas tamaño mediano que tienen un núcleo redondeado excéntrico. Producen una molécula precursora de la adrenocorticotrofina. Y la liberación de la ACTH es regulada por la hormona liberadora de la corticotrofina producida en el hipotálamo. Recuerden que todas las sustancias liberadoras provienen del hipotálamo. La pars intermedia o porción intermedia de la hipófisis, de la adenohipófisis, acá volvemos a aclarar, la adenohipófisis se divide en pars distales o porción distalis, pars tuberalis y pars intermedia o porción intermedia. La porción intermedia solo se encuentra en la vida fetal luego del nacimiento. Quedan vestigios que pueden corresponder a la bolsa de Rathke. Durante la vida fetal se produce hormona estimulante de los melanocitos melanotrofina durante la vida fetal en esta porción. Por último, la porción tuberal se compone de una pequeña capa de células de la superficie del tallo neural. La mayoría de las células son cromófobas, aunque pueden encontrarse células acidófilas y basófilas. No tiene una función endocrina conocida. La irrigación sanguínea de la hipófisis está dada por las arterias hipofisarias superiores e inferiores, que proceden directamente de la carótida interna. Es importante anotar que la irrigación no solo cumple un papel de nutrir la glándula, sino también una importante función en la regulación hipofisiaria. Las inferiores irrigan la porción nerviosa. Las superiores forman un plexo primario. Las vénulas forman el sistema porta hipofisiario. Este es una importante en la regulación hipotalámica de la adenohipófisis. Ahora, habiendo visto ya lo que es la adenohipófisis, vamos a ver la porción nerviosa o neurohipófisis, que incluye el tallo neural y la porción nerviosa. Sus células son los pituicitos y fibras nerviosas amielínicas que provienen de las neuronas neurosecretoras del hipotálamo. Las fibras forman el tracto hipotálamo-hipofisiario porque los axones vienen de los núcleos supraóptico y paraventricular. En el tallo neural, en su porción nerviosa, se observan pequeños cuerpos irregulares que se tiñen de un intenso violeta azulado con el método de Mallory-Assange, que se conocen como los cuerpos de Herring. Acá los pituicitos y la cantidad de axones que están en la neurohipófisis. Los pituicitos se dispersan entre las fibras nerviosas en los preparados comunes. Solo se distinguen los núcleos redondos u ovales con una fina red de cromatina. Cuando se tiñen con plata, se ve que tienen una forma muy variable, con prolongaciones que terminan en los capilares, algo parecido a lo que sucede con los astrocitos. La porción nerviosa almacena y produce dos hormonas, la oxitocina y la hormona antidiurética. Ambas son pequeños polipéptidos. La antidiurética se forma en el núcleo supraóptico, que es sintetizada por un precursor polipeptídico y por la neurofisina. La antidiurética se le llamaba vasopresina por su capacidad de elevar la tensión arterial al contraer el músculo liso de las paredes de las arteriolas. La poca producción de esta hormona no es capaz de alterar la tensión arterial,
pero en una hemorragia aguda tiene un efecto estimulante de la secreción de la hormona antidiurética. La oxitocina, que significa, en sus palabras etimológicas, oxis agudo rápido y tocos parto, es producida en el núcleo paraventricular y tiene un precursor muy parecido a la de la hormona antidiurética, pero de mayor tamaño. En la mujer, la oxitocina desencadena contracciones en el útero grávido en el período perinatal, donde las células del músculo liso uterino presentan un elevado número de receptores de oxitocina por acción de los estrógenos. Además, media el reflejo de eyección de la leche como reacción a estimulación sensorial del pezón. Estimula la contracción de las células mioepiteliales alrededor de los alvéolos glandulares y los conductos excretores. En el hombre se cree que tiene efectos sobre el conducto deferente y la próstata. Seguimos con la histología de la glándula pineal como corolario a lo que acabamos de ver en la glándula hipófisis. La glándula pineal piña significa piña o epífisis. Es un órgano aplanado localizado en el techo del tercer ventrículo que emite un ensanchamiento que es del receso pineal. Mide 8 por 4 milímetros y pesa 150 gramos en el adulto. En la histología está rodeada por la pía madre como una cápsula que emite tabiques hacia el interior de la glándula, dividiéndola en lobulillos bien diferenciados. Aquí los tabiques con los lobulillos bien diferenciados. Por los tabiques llega la inervación y la irrigación de esta glándula. Tiene dos tipos celulares, los pinealocitos, que se observan como células claras con un núcleo redondeado. Un citoplasma basófilo. Con microscopía electrónica se observan cantidades moderadas de retículo endoplásmico rugoso y escaso retículo endoplásmico liso. Tiene abundantes mitocondrias y microtúbulos dispuestos en paralelo. Un rasgo ultraestructural especial es la presencia de la barra sináptica, muy parecida a los bastones de la retina. Producen la hormona melatonina, 5-metoxi-N-acetiltriptamina, que es un derivado de la serotonina. Y las otras células son las intersticiales, que contienen gran cantidad de células neurólogicas, se identifican con técnicas de inmunistoquímica, con el GFAP, por lo que se relacionan con los astrocitos fibrosos. Presentan núcleos más pequeños, oscuros e irregulares que los pinealocitos. Aquí la diferencia entre los unos y las células intersticiales. Los acérbulos cerebrales o arenisca o arenilla cerebral son concreciones de calcio que aparecen en la glándula pineal que aumentan con la edad. Con tomografía axial computarizada se pueden identificar en el 30% entre los 10 y 20 años de vida y en el 80% del total de personas mayores de 30 años. La calcificación de la glándula no es degenerativa, es decir, esta presencia de acérbulos cerebrales no indica que haya degeneración cerebral. La inervación de la glándula pineal está dada por fibras simpáticas postganglionares, siguen la arteria carótida interna y al llegar a la glándula forman el nervio conario, cuyas ramificaciones secretan noradrenalina y neuropéptido Y, que actúan sobre los receptores beta-adrenérgicos en las células parenquimatosas y estimulan la secreción de melatonina. También recibe inervación directa desde el cerebro a través del tallo de la glándula. De ellas proceden la comisura posterior y forman parte de la vía óptica. Dentro de la histofisiología, en animales inferiores como los batracios y ofidios se encuentra fuera del encéfalo formando el tercer ojo u ojo parietal, que reacciona con la luz para regular el ciclo circadiano. En los mamíferos, la luz ambiental estimula la retina mediante un tracto nervioso directo hacia el núcleo supraquiasmático, SCN, del hipotálamo.
De aquí llega al tronco simpático y al ganglio cervical superior, y desde ahí a los nervios conarios de la glándula pineal, cuya producción de melatonina es estimulada por la oscuridad e inhibida por la luz. Entonces, la producción de melatonina es rítmica con alternancia de luz y oscuridad, que se conoce como ritmo circadiano. Por lo tanto, la concentración plasmática de melatonina es mayor en la noche y durante el invierno. El núcleo supraquiasmático es el reloj interno o circadiano del cerebro, y de esta forma la glándula pineal se transforma en un regulador de los ritmos circadianos biológicos. Se ha utilizado esta melatonina con éxito en los trastornos del sueño, del jet lag e insomnio de personas amauróticas. El jet lag, recuerden, cuando hacemos cambios en usos horarios, como en el caso del ejemplo de Londres a Nueva York, donde durante los viajes el paciente pierde horas de sueño. Faltan evidencias para documentar la acción de la melatonina sobre el sistema inmunológico. Bien, les agradezco mucho su atención. Recuerden que les saluda el Dr. Du y hasta el próximo video. Gracias.